un documento que han redactado ustedes como Instituto de Criminología en conjunto con el Centro de Altos Estudios Nacionales, si he comprendido bien, he visto los logos de ambas instituciones, sí, una privada que usted dirige y ha fundado y una del Estado, naturalmente, donde se forma nuestra élite de inteligencia. Antes de hablar sobre ese informe que tiene aportaciones importantes, quisiera que reaccione ante lo que hasta el momento hemos escuchado de boca del ministro Carlos Malaver sobre el atentado con explosivos que ha tenido lugar en Trujillo. Sí, hemos escuchado atentamente lo que ha señalado el ministro Malaver y acierta cuando menciona que lo que estamos viendo es una pugna entre organizaciones criminales por el control territorial. Eso es totalmente cierto, ¿no? Es, de hecho, uno de los grandes motivos por los cuales hay tanta violencia en muchos lugares en el país. Porque lo que está ocurriendo efectivamente es una competencia feroz del control de rutas, del control de plazas, del control de mercados, del control de lugares donde estos actores pueden llevar a cabo extorsiones sobre las actividades económicas locales. Claro, el gran problema es que quien recibe la dinamita, quien recibe el balazo, quien recibe la amenaza, es principalmente el ciudadano. No suele ser la víctima el contrincante, si se vale el término, sino suele ser el ciudadano de a pie, que circula por la zona, o que toma el autobús, que es parte de ese circuito de extorsiones. Entonces, hay un elemento correcto en lo que señala el ministro Malaver, pero hay que tener en cuenta que tiene que ver mucho con la dinámica que está asumiendo el crimen organizado, sobre todo extorsivo, en muchos lugares del país, ¿no? El ministro mencionó una organización criminal que conocemos lamentablemente ya desde hace un cierto tiempo, que son los pulpos, pero habló también de la jauría y de una escisión de los pulpos que se llama los pepes. ¿Qué sabemos? ¿Cómo hay inteligencia tan detallada sobre la manera como se forman nuevas organizaciones criminales? Sí, efectivamente los grupos se pueden desarticular, se pueden desmembrar. Suele ocurrir a veces que capturan al cabecilla del grupo y los lugartenientes se disputan el nuevo control o las nuevas plazas que tienen. Muchas de estas organizaciones también trabajan en función de facciones o de franquicias, o sea, de pequeños grupos más reducidos que controlan algunas plazas específicas. Entonces, lo que tenemos al frente es una constelación de diversos alcances, diversas formas, diversos tamaños de grupos y bandas criminales dedicados a ese tipo de acciones. Eso es fluctuante, van creciendo, se van reduciendo, los van capturando, van muriendo, se van fragmentando de acuerdo a las oportunidades de negocio que encuentran y evidentemente todos quieren tener un pedazo de la torta de estas actividades delictivas, ¿no? Entonces pasa eso claramente, ¿no? ¿Por qué es que las actividades extorsivas no se han generalizado tanto en algunas ciudades del mundo andino? En el mundo rural no suele ser muy común ese tipo de prácticas. Yo no digo rural, ¿eh? Por ejemplo, Huancayo, 500.000 habitantes. Sí, es cierto, es cierto. Las ciudades, pero los centros urbanos suelen ser muy frecuentemente activos en términos de actividades comerciales. Tienen esas prácticas. Lo que puede estar ocurriendo más bien es que no hay mucha denuncia o mucho registro de la actividad. Eso también puede estar ocurriendo. Okay. Pero yo he hablado con personas de la Cámara de Comercio, yo soy dirigente de gremiales, y sostiene que los índices de extorsión ahí son muchísimo más bajos que los que conocemos en la costa. Sí, efectivamente, también ocurre lo mismo en ciudades como Cusco, por ejemplo, donde uno esperaría que hubiese más actividad de ese tipo y objetivamente no lo hay, en contraste a lo que podría ser. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Dónde está la clave del éxito relativo, al menos, en esas grandes ciudades andinas? Puede tener mucho que ver con que muchas ciudades que hoy día son víctimas de la extorsión son ciudades que han crecido demográficamente muy rápidamente. Entonces, un ejemplo claro de eso es Trujillo, de hecho, ¿no? Trujillo en 20 años creció de forma muy explosiva, con centros urbanos muy grandes y sobre todo con una carencia de servicios básicos, entre ellos de seguridad, que pueda cuidar, proteger, tutelar adecuadamente ese circuito de crecimiento demográfico. Esa es una posible explicación, digamos, ¿no? Entonces tenemos centros grandes como Arequipa, centros grandes como Trujillo, toda la costa norte que tienen ese tipo de dinámicas y generan ese tipo de acciones. Lo segundo también tiene mucho que ver con son circuitos donde otras actividades ilegales han prosperado. O sea, el narcotráfico también ha tenido mucha presencia en esos canales de recorridos. Y hay mucho actor criminal disponible, interesado en actividades como esa también, ¿no? Aparentemente el crimen de la Plaza San Martín tiene que ver con la voluntad de un joven de no colaborar o de, no lo sabemos, ya no seguir colaborando con una banda de narcotraficantes. Y para que no se retire, fue matado, para que se sepa que quien entra acá se queda. Sí, efectivamente la violencia juega ese rol simbólico, si se usa, cabe el término, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, una cosa que ocurre que es muy frecuente en esos homicidios que hemos visto o atentados que hemos visto al transporte público, son dos bandas que disputan una ruta y lo que hacen es para mostrarle a los que manejan esa ruta, que son los más fuertes y que
son los más poderosos, asesinan o matan o atacan a un bus para decir, págame a mí, no le pagas al otro. Entonces, efectivamente, hay un uso simbólico muy fuerte de la violencia que tiene como objetivo tener el control del territorio. El caso de la Plaza San Martín, que habría que conocer un poco más de detalles, parece responder a otro tipo de fenómenos, a otro tipo de actividades, pero igual asociado a mercados ilegales, porque tiene que ver con una persona que en principio no ha querido continuar con la venta de drogas y ha sido pues reducido como os he comentado, ¿no? Por otra parte, esta semana hay 2 agentes policiales que han muerto. El último, un suboficial, un joven suboficial en Los Olivos, un joven hombre de 28 años. ¿Qué reacción le merece esta vulnerabilidad que muestra la Policía Nacional? Cuando vemos que efectivamente es nuestra policía la más vulnerable, porque no es el único, tenemos con demasiada frecuencia policías que son víctimas de los atentados de las personas criminales, es porque estamos viendo que operan con mucha impunidad. Pero también hay que preocuparse ahí sobre la capacidad que tiene nuestra policía para poder operar y poder defenderse. Es muy sencillo, lo hemos mencionado muchas veces, culpar a la policía de la inacción, y de hecho hay elementos dentro de la policía que hay que mirar con mucha lupa y tomar acción sobre ellos. Pero la gran mayoría de los policías salen a trabajar día a día sin protección, sin municiones, sin armas correctas, sin el avituallamiento necesario para combatir con una actividad delictiva como la que estamos enfrentando, ¿no? El caso del policía que fue asesinado, que para el parecer había comprado su chaleco antibalas, es un ejemplo claro de que están trabajando en unas condiciones de mucha precariedad frente a un contexto de violencia muy intenso, ¿no? Hablemos entonces sobre el informe que ha tenido la amabilidad de hacernos conocer. Usted destaca ahí un tema fundamental, que es la tardanza en reaccionar cuando hay una noticia criminal, cuando la policía es informada. Hay una tabla comparativa. El país más rápido entre los que ha estudiado usted es Canadá. En 10 minutos hay agentes policiales en el lugar de los hechos. Estados Unidos no está lejos de ahí. Pero nosotros estamos entre los peores de la cola, junto a, una vez más, Bolivia y Venezuela. Sí, lamentablemente. Ahí, y es importante esa mirada que estamos proponiendo en esta investigación que hemos iniciado de la mano del CAE, que además es un centro importante de pensamiento en esos temas de seguridad, que tiene que ver con pensar a partir de cómo se deben disponer los servicios de seguridad para responder adecuadamente a la ciudadanía, ¿no? Y un estándar básico para poder saber que funciona bien es el tiempo de respuesta. Mientras más rápido se responde, hay más posibilidades de, por ejemplo, una persona que ha sido víctima de arma de fuego que no muera, o que la evidencia no se destruya, o que el delincuente sea capturado en el tiempo, ¿no? Pero mientras más dilatado sea el tiempo de respuesta, hay menos posibilidad de que eso ocurra. Entonces, todas las policías del mundo y todos los servicios de seguridad del mundo se han planteado efectivamente que el tiempo de respuesta es un estándar a manejar. En el caso peruano, los datos, que aunque son un poco antiguos, pues son de 2014, te dicen que más o menos entre media hora y una hora es lo que se demora en responder el sistema de entre seguridad. media hora y una hora. Exactamente, y eso lamentablemente es un tiempo muy amplio, ¿no? Si sobre todo hay un hecho criminal en curso, en media hora la cosa está liquidada, Efectivamente, ¿no? Imaginemos que hay una persona con una herida por arma de fuego, en media hora el sujeto ya es casi, se desangró y puede haber tenido una consecuencia letal, ¿no? Y se puede haber evitado mucho si se corresponde efectivamente. Y claro, acá la gran discusión es cómo hacemos que ese estándar mejore, cómo hacemos que ese tiempo se reduzca, ¿no? Hay muchas discusiones de por medio, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de los 911, las centrales de telecomunicaciones, pero lo cierto y nuestra exploración y el punto principal del estudio es decirnos que es, aun cuando tengas un sistema muy moderno de telefonía para poder concentrar las llamadas, si tú no consigues que el prestador del servicio efectivo cuente con un medio de comunicación para atender esa llamada, no tenemos mucha posibilidad de responder. A eso hay que sumar más elementos en torno a vehículos, equipamiento y demás temas. Pero lo que es central es que pueda tener el llamado alerta a la mano. Hay países que han optado por los estándares 1 a 1, que todo policía tenga una radio para poder responder activamente. Y si es una cosa chocante que hay en su informe. Y la brecha una carencia de medios de comunicación. Esta es, por cierto, la jerarquía de rapidez, ¿no? El Perú aparece en la línea negra solamente mejor, ligeramente mejor que, por una parte, Bolivia y Venezuela, ¿no? Sí, efectivamente, aquí hemos filtrado los países de Centroamérica porque tienen una dinámica bastante distinta. Es un dato que produce la POP, por cierto, es un dato que hemos recogido. Es un dato del 2014. ¿Produce quién, perdón? La POP. ¿Qué cosa es la POP? No todos saben que POP es otra cosa que los que estudian música. ¿Qué cosa es la POP? En este caso no tiene nada que ver con la música, es un centro que lo que hace es medir percepción ciudadana en América Latina. ¿POP qué significa? Es opinión pública. Es un estudio de opinión pública, básicamente, ¿no? Y lo que hace justamente es explorar, analizar lo que la opinión pública considera en términos de algunos problemas públicos relevantes. Y en este caso la pregunta que se hizo es cuánto tiempo se percibe que demora la policía en llegar ante un llamado a un robo de vivienda. Y lo que ocurre en esos casos es que lo que se percibe es que la policía demora entre media hora y una hora. Y eso es un tiempo bastante dilatado, ¿no? Sobre todo que es mucho peor que países como Paraguay o Ecuador,
que es cierto que son un poco más pequeños, pero donde en Ecuador en particular hay muchos más actos criminales que acá. Sí, de hecho sí, hay muchos factores que cumplen una función crítica en eso. El tráfico, por ejemplo, es un asunto elemental, el desplazamiento táctico también es elemental, pero nosotros queremos recaer en dos temas centrales aquí. Uno, la disponibilidad de efectivos. Veníamos justamente a partir de los hechos que han ocurrido estos días, conversando con algunos colegas que trabajan en esos temas, y lo que nos dicen es que no cuentan con policías suficientes para, por ejemplo, la investigación criminal. Las de Pringles no tienen el personal suficiente para poder operar, para poder actuar, o no tienen el personal suficiente para poder desplegarse. Hay una brecha grande de equipamiento y de vehículos para poder desplazarse y movilizarse. Es un asunto crítico. Pero en ese escenario mismo también discutimos el asunto de telecomunicaciones. O sea, hay una brecha de casi el 80% de efectivos policiales que no cuenta con una radio para poder responder a una emergencia. Y salgan ustedes a la calle y vean los policías que patrullan y caminan, se comunican por su celular. Y no tienen una radio. Y no cuentan con una radio. Ese es un asunto que es muy relevante. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta está fundamentada en que conozcas el problema. Y la comunicación, sin duda, sí. Es un elemento básico. Por otra parte, puesto que el día de hoy la Presidenta de la República ha estado en zona de frontera, como es la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa de Loreto, veo en su informe que ha repertoriado más de 700 puestos fronterizos, sumando puestos policiales propiamente tal, con instituciones un poco más laxas. Cuéntenos, por favor, detalles sobre cuán bien están cubiertas nuestras fronteras. Ahí, un poco le doy nuevamente al tiempo de respuesta. Nosotros manejamos un escenario hipotético de emergencia en una zona como esta. Imaginemos un puesto de emergencia en donde tenemos este conflicto ahora emergente con el vecino país de Colombia, que tengamos en ese punto 2 personas haciendo la vigilancia. Imaginemos pues que ingresa alguien a tomar posesión del espacio, no hay capacidad de reacción y de respuesta rápida porque no hay forma de comunicarse. Lo que ocurre a nivel nacional en las fronteras es que tenemos bastantes puestos pues, de emergencia de esa naturaleza, pero muy poca capacidad de reacción y de respuesta efectiva, porque están compuestos por 2 personas que vigilan la entrada o salida de movimiento en esos lugares. Entonces, imaginemos nosotros que un contexto donde además está muy marcado por economías ilegales, como la minería ilegal, como la trata de personas, como el narcotráfico, la presencia de grupos armados en esa zona es bastante notoria, hay limitadísima capacidad para poder responder o actuar frente a ellos, y menos aún para poder llamar refuerzos para que puedan responder operativamente. Entonces, bajo esa premisa, nuestras fronteras son básicamente porosas, son básicamente líneas muy difusas y muy poco respetables y alcanzables de controlar de forma efectiva en nuestro país, ¿no? Ahora, una pregunta que tiene que ver con una comparación siempre dolorosa. ¿Por qué Chile ha podido capturar en días pasados a un jefe importante del Tren de Aragua? Y nosotros no tenemos capturas de esa envergadura, por lo menos no en nuestro territorio. Han habido capturas importantes fuera de nuestro país, pero no aquí. ¿Qué recursos de inteligencia tiene Chile que lo ha hecho capaz de una captura de esa trascendencia? Nuestra experiencia con los colegas chilenos, una cosa que ha funcionado bien en ellos es su policía de investigación. Tiene una labor muy intensa y muy ardua de investigación. Que no es un cuerpo autónomo, sin embargo. La PDI es un cuerpo policial propio, ¿no? Propio, pero forma parte de los cuerpos policiales, ya, pero hay esa diferencia. Es el mismo régimen que nosotros, no es como la PIP de antes, que estaba separada de la Guardia Civil y la Guardia Republicana. En el caso chileno tienes 2 cuerpos de seguridad pública, que son los carabineros, la policía de investigación, que es especial. Sí es cierto que durante una temporada han tenido un bache serio porque han enfrentado una amenaza criminal para la cual no estaban preparados en su momento. Pero lo que han sabido hacer es reaccionar rápido, han planteado una política rápidamente sobre crimen organizado, plantear algunas rutas específicas y han equipado sus policías para poder responder a ello con mucha agilidad. Y la ventaja que han tenido es que también hay que pensar que Chile tiene una configuración geográfica particular, más fácil, ¿no? sí. Mucho más fácil, ¿no? mucho más controlable dentro de todo, que le permite pues, tener una capacidad de respuesta mucho más efectiva y han puesto, a mi gusto, a nuestro gusto, han tenido una decisión que es clara, que es encontrar con claridad quién es el enemigo, ¿no? Entonces, creo que lo que se ha trazado como buen objetivo político, no solamente técnico y de seguridad, es descabezar a aquellos que son los principales actores criminales en esa zona que tienen que ver con atender. Pero ¿acaso no tenemos el mismo objetivo nosotros? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que hay que descabezar a las organizaciones criminales. Pero en ese momento estamos más preocupados por la tipología de terrorismo urbano que por llenar de contenido a esa tipología. Entonces hay que también ver qué tipo de debates estamos teniendo en nuestro país cuando encontrarse con los que estamos teniendo en Chile. Las comparaciones son muy odiosas siempre.